Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Mi nombre es Paulette Góngora y hoy les presentaré mi trabajo sobre la disfasia. ¿Qué es la disfasia? La disfasia es un trastorno de la adquisición del lenguaje que se manifiesta en una alteración en la expresión y comprensión del lenguaje. Los niños disfásicos presentan déficit en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo. También suelen realizar gestos y mímica para poder lograr expresarse. ¿Cuántos tipos de disfasia existen? Existen 3 tipos de disfasia: la disfasia expresiva, la disfasia de recepción o evolutiva y la disfasia combinada. 1. Disfasia expresiva. Este tipo de disfasia se clasifica en 2. Por un lado está la dispraxia verbal, que es la incapacidad para realizar los movimientos concretos y para generar los sonidos de manera que el lenguaje es muy poco fluido. Y por otro lado está la alteración en la producción fonológica, que se caracteriza por una mala articulación dentro de las palabras o oraciones, de manera que el discurso es muy fluido, pero es difícil de entender. 2. Disfasia de recepción o evolutiva. Se muestra problemática a la hora de entender al propio niño o de este para comprender a los demás, de manera que el niño muestra poco interés para comunicarse con los demás. 3. Disfasia combinada. La disfasia combinada se caracteriza por una alteración en la comprensión del lenguaje y se clasifica en sordera verbal y déficit sintáctico fonológico. La sordera verbal es la alteración más grave porque el niño no puede analizar e interpretar los sonidos y su discurso resulta escaso. Y el déficit sintáctico fonológico es la incapacidad de analizar frases largas o conceptos abstractos, de manera que los discursos están formados por oraciones simples. ¿Cuáles son las características de la disfasia? Algunas de las características son: omisión por elementos gramaticales a la hora de organizar una frase. En ocasiones suelen manifestarse pocas situaciones de comunicación con los demás. Pobreza de vocabulario. Dificultad para utilizar los pronombres personales. No suelen utilizar preposiciones o conjunciones. Los verbos suelen emplear en infinitivo. Dificultad en la adquisición de morfemas como el género, números y morfemas verbales. Alteración de la comprensión, pudiendo parecer en ocasiones sordos. Dificultad para recordar y repetir frases largas. Reaccionan muy bien a los apoyos no verbales y por ello la utilización de gestos les ayuda mucho. Repetir palabras sin saber su significado. ¿Por qué se produce este trastorno? En muchos casos es difícil detectar cuál podría ser la causa. Sin embargo, en otros se sabe que puede estar relacionado con lesiones cerebrales o falta de oxígeno al nacer, traumatismo craneoencefálico en el momento del parto, enfermedades infecciosas como meningitis, encefalitis, que afectan al sistema nervioso central. Es importante aclarar que no es fácil saber si la disfasia se debe a algún tipo de lesión cerebral. No hay datos concluyentes al respecto, por ello no podemos decir que estas sean causas del problema, pero sí podemos decir que influyen en el retraso de la maduración. Hay otros factores que pueden agravar o desencadenar este problema, como demencia, traumatismo craneoencefálico, enfermedad de Parkinson, epilepsia, accidente cerebrovascular, Alzheimer, falta de oxígeno al nacer, meningitis, encefalitis, factores hereditarios y alteraciones de los órganos implicados en el lenguaje. Tratamiento para la disfasia. Existen diferentes estrategias de aprendizaje para el tratamiento de la disfasia. Las más efectivas o más utilizadas por los especialistas son ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva, ejercicios de aumento de vocabulario, ejercicios bucofaciales, ejercicios para organizar el campo semántico y otras actividades como la comprensión verbal, ejercicios morfosintácticos y de estructura de frases. Actividad número 1. En estas imágenes podemos ver cómo se trabaja la conciencia fonológica y la segmentación silábica.
Metodología. El niño contará la cantidad de bolitas y las aplastará trabajando de esta forma la conciencia fonológica y la segmentación silábica al momento de reconocer la imagen. Sistema didáctico. Se logrará el aprendizaje mediante el reconocimiento de la imagen y la identificación de la cantidad de bolitas por aplastar. Recursos. Láminas con imágenes y plasticina. En la imagen podemos observar cómo el alumno va reconociendo la cantidad de sílabas, contando las bolitas de plasticina y a la vez aplastándolas. Actividad número 2. En esta actividad trabajaremos la clasificación de categorías semánticas. Estrategia. Se trabajará la clasificación de categorías semánticas. Metodología. El niño clasificará las categorías y las separará por vestimenta o alimento. Sistema didáctico. Se logrará el aprendizaje mediante la clasificación de las categorías, recursos, imágenes de alimentos, vestimentas, armario y refrigerador. En las imágenes podemos observar cómo el alumno, mediante la clasificación de alimentos con vestimenta, logra trabajar las categorías semánticas. ¿Con qué profesional del área se puede trabajar la disfasia? La disfasia se puede trabajar con fonoaudiólogo y logopedia. Muchas gracias por su atención.